La violencia no cesa en Medio Oriente. Esta madrugada también varios misiles llovieron desde la Franja de Gaza hacia los sectores más urbanos de Jerusalén y también de Tel Aviv, que es el epicentro comercial de la ciudad, del país de Israel. Estamos desde Jerusalén concretamente con Gabriel Ben Tasgal, que es periodista argentino y además es especializado en terrorismo islámico. Hola Gabriel, gracias por formar parte de IP esta tarde. ¿Cómo estás? Un placer, Melina. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo pasaste la noche? Bien, acostumbrados a cierto nivel de tensión, soy un privilegiado ya que estoy a 45 segundos cohete desde la Franja de Gaza. Mis conciudadanos, algunos de ellos están a 15 segundos. Los que están en la frontera, yo tengo un poco más de tiempo. ¿Se escucharon las alarmas? ¿Cuántas hubo? ¿Cómo es ese sistema mediante el cual tienen tiempo ustedes de ponerse a resguardo? Muy bien, ayer de noche, especialmente por mi región, vi pasar los cohetes por arriba, se dirigían hacia Tel Aviv. En mi ciudad hay varias baterías de cúpula de hierro, que es un sistema que derriba cohetes en el aire, con un 90-92% de éxito. En mi caso, mi ciudad no sonó, pero la ciudad al lado sí, escuchábamos los ruidos. El sistema es un radar muy bueno que te dice solamente en tu ciudad si hace falta que te metas en los refugios. Sí, y además tengo entendido que hay una aplicación que la población entera está utilizando para poder también tener como una doble indicación para ponerse a resguardo, ¿verdad? Una aplicación que se baja en el teléfono celular. Totalmente, estamos todos informados. En ese sentido, es difícil que no te enteres, claro, o bien por las alarmas en tu ciudad, o por tu aplicación, o por el noticiero de que están atacando una ciudad específica. Ahora metiéndonos más concretamente en la que es tu especialización, ¿me podrías resumir para aquel que no sabe absolutamente nada, que por ahí tiene prejuicio respecto de quién es la responsabilidad de lo que se está viviendo hoy? Bueno, ¿cuál fue la piedra basal de esta última semana de violencia que empujó a esta lluvia de misiles que está amenazando a ciudades que por ahí alguna vez habían recibido alguna amenaza, pero no con esta intensidad? Melina, mira, lamentablemente, cuando muchos analistas de América Latina analizan el Medio Oriente, traducen un idioma que no entienden a lo latino. ¿A qué me refiero? Lo más fácil, lo más simple es decir que el conflicto es por tierras, por agua, por petróleo. La verdad es que el conflicto no es por nada de eso. Jamás, que es un grupo islamista, considera que el conflicto es religioso y que no pueden aceptar la presencia judía y cristiana en un estado independiente. Pueden sí vivir judíos y cristianos bajo el Islam. Tened en cuenta, Hamás no representa todo el Islam, sino que es un grupo minoritario dentro del Islam, pero en la Franja de Gaza gobierna totalmente. Hubo unas pequeñas razones, unas mechas que encendieron lo que estamos viendo, que fue el desalojo de una familia que no había pagado el alquiler, películas en TikTok en donde árabes pegaban a judíos y la extrema derecha israelí fue a buscar a manifestantes musulmanes a la ciudad vieja de Jerusalén, ciertas medidas para restringir la cantidad de fieles que subían a la explanada de las mezquitas. Todo eso fue la mecha. Pero hay una razón fundamental y más importante, Melina, si querés te la explico rápido. ¿Cómo no? Es así. Acá hay un problema interno palestino. La Franja de Gaza está gobernada por Hamás. Y Cisjordania, que es otro territorio de 6.000 kilómetros cuadrados, está gobernada por la Autoridad Palestina, que no son radicales islámicos. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, dijo que iba a llamar a elecciones para el 22 de mayo. Y Hamás iba a triunfar. Cuando Abbas se dio cuenta, presidente de la Autoridad Palestina, que iba a perder, anuló las elecciones. Sí. Y jamás prometió, nosotros vamos a incendiar el Medio Oriente. Y anunció que el día 10 de mayo iba a las 6 de la tarde lanzar cohetes contra Jerusalén. Y así hizo. Ahora, Gabriel, es muy interesante y al mismo tiempo es muy impactante porque, claro, de este lado del mundo uno siempre hace un recorte de distinta naturaleza y además porque a la distancia todo tiende a resumirse, ¿no? También pregnados por esta lógica inmediata de poder entender todo o resumirlo todo. Pero vos decías, para Hamás hay una interpretación del conflicto que es religioso.
Sin embargo, todo lo otro que vos estás relatando no tiene nada que ver con lo religioso. Entonces, ¿qué interpretación hace de ese conflicto Israel? Bueno, si te entro en religión, te diría, debido a que no se acepta ninguna presencia judía en la Tierra Santa Islámica o Waqf al-Islamía, entonces es solo cuestión de una mecha que encienda esta bomba. Las razones profundas, fundamentales, son las otras. Lo otro es lo más cotidiano. Ahora, ¿qué opina Israel? Israel no tiene un problema con los palestinos. Tiene un problema con un grupo que gobierna la Franja de Gaza y que expulsó a la autoridad palestina en el año 2007 por un golpe de Estado. Este grupo islamista, como todo grupo islamista, tiene patrones de conducta muy clásicos dentro del radicalismo islámico. Por ejemplo, utilizar civiles como escudos humanos o, por ejemplo, disparar desde zonas civiles. No lo hace solamente Hamas, lo hace ISIS, lo hace Al-Qaeda, lo hace Hezbollah. Es muy normal eso. ¿Y quién financia hoy al Hamas? ¿Quién está tan interesado en arrebatar el Estado de Israel a los judíos? Si te digo dos países que ayudan económicamente y políticamente al Hamas, me dirás, ¿estás seguro? Sí. Los dos países principales que apoyan a Hamas hoy son Qatar, que publicita una camiseta de fútbol de Argentina, y que tiene una televisión muy radical que se llama Al Jazeera. Sí. Y otro país es Turquía, que los dos países son países muy influidos por lo que se llama los hermanos musulmanes. Es un movimiento radical ideológico que se mantiene en la idea que hay que educar hacia el radicalismo islámico, mientras que varios grupos de ahí surgieron y pasaron a otra fase, y es no solamente hay que educar, hay que utilizar la fuerza física. Hamas es uno de ellos, Al-Qaeda es otro, ISIS es otro. Hay muchos grupos radicales que han surgido de los hermanos musulmanes. ¿Y quién puede ser con este escenario pacificador de este conflicto? ¿Quién puede invitar al compromiso al cese el fuego y que en este contexto tan difícil y tan doloroso, con tantas personas que injustamente han muerto en manos del terrorismo, bueno, puedan realmente interpretar los dos reclamos, si se quiere, ponerlos sobre un tratado, una firma y que haya un proceso pacificador? ¿Quién puede tomar ese rol? Los únicos que pueden moderar son los propios musulmanes. Los únicos. Y de hecho lo están haciendo. La gran mayoría del mundo musulmán entiende que ISIS no los representa. Y si de hecho yo hablo con un líder musulmán de Argentina, es probable que pensemos de forma muy parecida. En el Medio Oriente hay focos radicales. Uno de ellos está la Franja de Gaza. De todas formas, puntualmente lo que estamos viendo ahora, tengo relativas buenas noticias. A ver. Considero que no va a extenderse durante muchos días más, a menos que escale. Si sigue este ritmo va a durar pocos días más y la inteligencia egipcia es la que puede ayudar a las partes a llegar a algún tipo de cese de fuego. No va a durar mucho más, si no escala, te lo vuelvo a decir. Ahora bien, ¿qué está haciendo mientras el que ataca más hoy, que es Israel, intentar debilitar al máximo la capacidad misilística de Hamas para amedrentarlo? Ok, o sea que de alguna manera, a ver si te sigo bien, porque es complicado, esta inmensa cantidad de lluvia de misiles es una operación de desgaste. O sea que cuantos más misiles sean lanzados al mismo tiempo es desfavorecer estos grupos terroristas en su capacidad militar. Vos imaginate que tenés un montón de reserva de cohetes escondidos, por ejemplo, en edificios o centrales de inteligencia y de dominio de Hamas, como en el edificio que derribaron ayer, ¿te acordás? Claro, que donde están... AP, por ejemplo, sí, sí, tal sí. cual. Bueno, Associated lamentablemente Press, sí. AP y Al Jazeera, que estaban en el mismo edificio, por lo visto pagaban los impuestos de alumbrado y barrido de limpieza juntos con el Hamas, porque la central de Hamas estaba en ese edificio también. Entonces, cuando vos tenés que juntan cohetes o utilizan instalaciones de control o túneles como hay, bueno, el ejército lo que intenta hacer ahora es, ya que salió un combate, intentar debilitar esa capacidad para que dure más tiempo una vuelta al conflicto si es que ocurre. Te recuerdo, en el año 2008-2009 hubo un enfrentamiento, 2012 otro que duró una semana, 2014 otro que duró un mes.
y ahora tenemos un cuarto enfrentamiento entre Israel y Hamas. Sí, que ya lleva, este es el octavo día, ¿no? De incesantes lluvias de misiles, de ataques terrestres, además, otra de las cosas que te quería consultar, de un clima social complicado de controlar, a donde se da además enfrentamientos entre judíos y musulmanes en las escuelas, en las calles. Hay como también un clima de revuelta que va en paralelo y que exalta o es exaltado por toda la cuestión bélica. Totalmente, pero ten en cuenta lo siguiente, el 20% de la población de Israel son árabes, la mayoría son musulmanes. Estábamos viviendo un proceso de mucha integración entre árabes y judíos. Tanto es así que partidos árabes anunciaban que querían formar parte del gobierno de Israel y muchos árabes se enrolan en el ejército de Israel. Yo considero que lo que estás viendo, esos enfrentamientos sociales, Sí. son la patada del ahogado de grupos radicales dentro de los árabes que no quieren la integración y que comenzaron estos tumultos. Y por otro lado, la extrema derecha en Israel que intenta hacer justicia porque la policía, dicen ellos, no hace lo que tiene que hacer. Este clima de tensión es muy problemático y muy preocupante para muchos israelíes. Claro que sí, y por otra parte, todo esto insertado en un contexto mundialmente complicado como es esta pandemia, a pesar de que Israel estaba prácticamente ya libre de pandemia, es como que, digamos, en ese contexto tan particular, ahora toda esta situación a donde todos han tenido que tomar la experiencia de la guerra de la pandemia, a refugiarse en sus casas y a replegarse por la guerra, la real, ¿no? La de las armas, la de las bombas, la de los misiles. ¿Qué clima social notas? ¿Sentís que esto realmente puede alcanzar un final favorable en los próximos días? Creo que va a durar unos días más, siempre que no escale, y te digo rápidamente cómo puede escalar. Si los palestinos de Cisjordania también entran en este conflicto, o si Hezbollah del norte decide sumarse a esta batalla, que espero que no lo haga. Si no ocurre así, lo que vamos a ver es que unos cuantos días más de ataque para debilitar aún más al Hamas y una especie de cese de fuego hasta la próxima contienda. Desde el punto de vista social interno, evidentemente explicás o se puede explicar también por qué Israel salió tan rápido relativamente de la pandemia. Porque el gobierno siempre estuvo presente Sí, y es un país que está acostumbrado a las crisis. claro. Entonces no es algo nuevo vivir en crisis. Evidentemente, cuanto más cerca estás de la frontera con la Franja de Gaza, más estás sufriendo en este momento. La población está en un estado de tensión permanente. Dramático. Permanente. Y por supuesto porque realmente no es simpático si tienes niños chicos, por ejemplo, tener que meterlos todo el día a un refugio No. porque simplemente le llueven cohetes adrede disparados en la Franja de Gaza. Nomás tengamos en cuenta, dispararon ya 2.300 cohetes de la Franja de Gaza. ¿Te imaginas lo que hubiese pasado si no tenemos cúpula de hierro Sí. para derribar cohetes? No. Si solamente un cohete hubiese matado a un ciudadano israelí. Una locura, una locura. Gabriel, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu facilidad para explicarnos con tu experiencia algo tan complejo como es este conflicto de ya tantos años. Gracias, que estés muy bien. Un placer, Melina, gracias. Hasta luego. Y recién mencionaba Gabriel a la Franja de Gaza.